¿Sabes? El trabajar con pacientes terminales me es grato, me enriquece porque hay una retroalimentación, no nada más en la que yo como profesional le estoy dando, sino también es hacia acá, claro, hacia mi ser, hacia mi formación. Porque entonces diríamos, el compromiso que tú has hecho es en dos sentidos, el personal y el profesional, y tus propias pérdidas te han llevado a comprometerte aún más con las personas que acompañas. Es correcto. La pregunta que yo te haría, Manuel, es: ¿cualquier persona profesionista en cualquier área podría estudiar tanatología? Propiamente para entenderse su situación, sí, pero para compartir, ese es otro cantar. Fíjate algo muy curioso, he conocido muy poca gente dentro de la rama de la salud mental, psicólogos, psiquiatras, no digo que no exista, que se orientan a trabajar con pacientes terminales o con la parte tanatológica. Y también he visto que el ingeniero que llevó 20 años tomó un curso, lo tomó excelentemente bien y hizo un proceso introspectivo también muy bien y maneja la tanatología de buena manera. Pero hay momentos en el que necesitas más herramientas, como lo que te puede llevar la psicología, de entender la parte yoica, el super yo, estos procesos. ¿Por qué? Porque vamos a hacer también una historia clínica, lo que no se le enseña en muchos casos. Sobre todo porque esto que dices es bien importante. Cuando tú hablabas de las fibras, a mí me parece que, aunque en mi caso yo no me he especializado en tanatología, pero entiendo la parte de las pérdidas que tú decías, porque todos perdemos algo todo el tiempo. Desde la piel que se regenera todos los días, hasta, por ejemplo, que acabo yo de vivir un esguince, pierdes tu rutina, pierdes todo lo que estás haciendo, es una pérdida. Toda tu estructura. Y es un duelo de reacomodo. Exacto, y mucha gente, fíjate que mucha gente, tanto conocidos como profesional, es que me pasó esto, y es que lo ponen en una situación de crisis, de no, es que es fatal. No, señor, señora, esto es un aprendizaje. El cuerpo, la situación llegó para decirle algo está pasando. Póngase en el aquí y el ahora. ¿Por qué fue? Ok. Es que fue por esto y esto. Ok. No sea tan acelerada, tranquila, le está avisando al cuerpo que está pasando. Todo es energía, ¿no? Todo es energía. ¿Por qué lo digo esto? Porque, pues bueno, la energía no se crea, se destruye, solo se transforma. No somos energía. O sea que con esto que nos estás diciendo, Manuel, nos estás invitando a resignificar el concepto de la pérdida y de la muerte, que culturalmente, ¿tú qué opinas de esto? Que pues en algunos estados la tradición es como festejar, porque bueno, antiguamente se festejaba que las personas pasaban del otro lado, ¿no? Sí. Pero nosotros que hemos pasado por el cristianismo y que la muerte lo vemos como algo fatal, que ya no tiene remedio, que no hay manera de resarcir el hecho, y que eso es lo que nos pega, nuestra creencia. ¿Tú qué opinas de esto? Como sociedad mexicana venimos, y otras naciones, desde la colonización, de cómo nuestros antepasados de qué manera murieron, y desde antes se hacían ofrendas. Entonces venimos desde hace muchos años con esta cuestión. Aquí y ahora estamos en una época en la que celebramos porque para otras personas no es celebración. Es una tristeza. Es una tristeza. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que bueno, que a lo mejor ya llevaste este proceso de una pérdida de hace 20 años y manejaste correctamente según las etapas de duelo, de la tanatología, óptimamente, y dices, bueno, ya lo acepto con mucho amor y fue una persona que va a estar aquí en mi corazón, ¿no? Y la recuerdo, pero no con dolor. Que a la persona que partió hace 6 meses y las fibras apenas se están moviendo. Entonces es contraproducente. Para unas personas es como sí, le voy a poner este altar y sea bienvenido, pero para otra persona puede ser un dolor. Y sobre todo porque lo que decíamos de las tradiciones,
que mucha gente acostumbra ir al panteón a ponerle flores. Y tenía yo tengo dos preguntas al respecto, porque entonces esto que decías, para las personas que lo están procesando, están en la etapa de duelo. Pero ¿qué pasa en el caso de personas que su familiar ya falleció hace más de 10 años y sigue el dolor latente? Ahí habría que indagar en una situación meramente clínica, porque ahí va a salir la información. Trae mucha culpa, está reteniendo mucha situación y no quiere soltar. Es que cómo es posible, es que me dejó así, y pues lo que podemos comentar es que no le ha llegado su momento. Y simplemente también la persona no está buscando que llegue ese momento, porque está bloqueado o está bloqueada, porque está consumido, consumida en su ira, en su enojo. Y de ahí no trasciende del siguiente paso, ¿no? A la siguiente etapa de duelo, ¿no? Se quedaron fijados ahí, ¿no? Y llevaron su proceso, pues como que ellos creyeron, ¿no? Pero ya no se dieron cuenta que ya tienen una depresión crónica ya instalada, ya no la identifican, pues porque pues ya es algo cotidiano, ¿no? Ya se normalizó, Sí. estar viviendo con el dolor. Exacto. Esto nos lleva a la siguiente pregunta para Manuel. ¿Cuáles son las etapas de duelo propuestas Ok. por la tanatología? Son 5. Primero es la negación. Que no aceptamos. Sí. ¿Cómo es posible? No es cierto. ¿Qué es lo que hacemos? O hemos escuchado, no es cierto, no, yo escuché, yo la vi, etcétera. Claro. Ese shock de no es posible. Después sigue la ira de ¿por qué? ¿Por qué tú? Si tú estabas haciendo lo correcto en la vida, un buen profesional, un buen hijo, un buen hermano. Ayer te vi, teníamos planes. Ajá, exacto. Ajá. Y ya después viene la reconciliación de, ok, Dios es un ejemplo, Dios, si yo hago esto, ayúdame a que esto no sea verdad, a reconciliarme con lo que, con lo exterior, la depresión. La depresión. La depresión. Ya me enojé, ya reconcilié. En mi casa pues ya no está la persona, su cama está vacía, estoy aceptando, estoy llegando ya a la etapa de la aceptación, pero pues no está. Y luego viene la aceptación. O sea, pasamos como por un proceso de tristeza, Exacto. ¿no? Después del enojo y la reconciliación es ya la tristeza. Exacto. Y llegamos a aceptar que ya no existe en la Así realidad. es. Y es cuando ya empieza el proceso de depuración, de soltar, etc. ¿Estas etapas necesariamente pasan así o pueden suceder distintas? ¿Hay un tiempo para cada una? Hay un tiempo más o menos determinado, porque no podemos determinar que tú debes de tener 6 meses en la etapa de ira. No. Ok. No. Eso es importante, Sí, sí, ¿no? claro, ¿no? Que alguien te diga, pero tampoco es sano que estés en la etapa de, es que estoy enojado, con este ejemplo que decías, lleva 10 años, ¿no? Que sigue yendo al panteón. Ajá, pero es que te fuiste cada rato que va al panteón y ya es más una tortura psicológica que una liberación, una sanación interna, pues si no es lastimar tu cuerpo, ¿no? Porque tarde o temprano vas a somatizar todo eso, todo ese enojo, el cuerpo va a reaccionar, te va a decir, ya es demasiado. ¿Qué es lo que has visto tú que llevan las personas a permanecer en estos procesos sin llegar a la aceptación? O sea, ¿qué has visto tú que la gente vive que no los lleva a la aceptación? Híjole, la negación, está en un proceso de negación total, de no es cierto, o de ira, llegan con mucho enojo. Yo te quisiera preguntar a lo mejor esto más específico, a ver qué nos dice Manuel sobre alguna religión, digo, y con todo respeto para las personas que crean en alguna religión o en alguna creencia, llegar a afectar para llegar a la aceptación. ¿Alguna religión puede afectar para que para no este llegue a proceso? aceptar? Ajá. No me he encontrado yo en la terapia, no puedo decirte que exista o no exista, pero se me ocurre, por ejemplo, esto de, no es una religión, la cienciología. Sí, la espiritualidad te ayuda sí, es lo que he visto, el creer en un universo, creer en un Dios, creer en lo que tú quieras, sí ayuda. En la trascendencia, ¿no? Así es. Creer en que Sí, hay más cosas después de esta Se experiencia. ayuda a la persona de, yo no creo en nada, solamente somos materia y aquí estamos, pero es más difícil que se sensibilice a la persona. O que pueda soltar,
¿no? Porque no hay manera de decir, bueno, ¿y qué pasa? Ya, ahorita vamos a estar, estamos aquí Manuel y yo, y al rato, pues ya, se acabó la entrevista, ya no estamos. Y luego, ¿qué siguió? Exacto. Entonces, pudiera darse el caso. En lo particular no me ha llegado, ¿no? ¿No has tenido como esa dificultad? No he tenido esa dificultad en cuanto a una religión. ¿O alguna creencia? Alguna creencia sea un impedimento para su propia evolución. Como que al final todos llegan, Ajá. ¿no? Como que sí pasan este Sí, proceso. normalmente cuando llegan es porque ya se dieron cuenta, ya lo identificaron. Normalmente, no siempre. Esto me llevaría a la siguiente pregunta por una experiencia muy personal que yo viví, que no lo quiero compartir para que no abran fibras. No lo empezamos, pero bueno, si no ahorita cortamos la sesión. No, más bien porque creo que es algo privado, ya después les platicaré. Okay. Bueno, pero imaginamos que entonces, si no cualquiera puede estudiar tanatología para acompañar, es ético hacer sesiones grupales para trabajar un duelo. En primera, que tenga la persona un certificado y una experiencia y una trayectoria, ¿no? Porque va a ser como una mezcolanza de a ver qué sale, ¿no? Estamos trabajando con vidas, con seres humanos, con la salud. Tanatológicamente dar un taller, por ejemplo, algo tumultuorio, no. Como tal, una intervención tanatológica tumultuoria, no. Se puede dar asesoramiento y una contención. ¿Por qué? Porque imagínate, si quieres ir más allá y quieres mover las fibras para que sanen de manera tumultuoria, vas a tener 6, 4 personas, 5 personas que se te van a despertar y necesitan de tu presencia en ese momento porque cayeron en una crisis terrible. Y la otra persona también le brotó un síntoma psicológico, ¿no? Y la otra persona entró en crisis. ¿Y qué vas a hacer? ¿Los vas a dejar abiertos? Eso no es ético. Fíjate que ahora sí me voy a animar a contarte. Porque para que Manuel, que es el experto aquí, nos diga, mi suegra falleció, bueno, desde el 2016 me parece, y entonces ella, al momento de hacer la donación de sus órganos, el Seguro Social nos invitó a una ceremonia para dar gracias por esas donaciones de órganos que iban a servir para otras personas. Y entonces invitaron por ahí, me parecía que era un médico con alguna experiencia en tanatología, y empezó a hacer una sesión grupal. En donde a todos nos dieron unas florecitas, pero nos pedían que el familiar directo se acercara y que además hablara de su experiencia. Y posterior a esto no sé qué otra dinámica que no la recuerdo, y no la recuerdo porque yo ya estaba molesta, porque bueno, de alguna forma yo decía, esto no puede ser posible, no conozco la parte estructural de la tanatología, pero no me suena ético desde la psicoterapia. Entonces, ahora con este ejemplo, ¿qué nos puedes decir, Manuel? El ejemplo en específico, fíjate que me fui rapidísimo y me imaginé la florecita y cierren los ojos y contacten a ese ser y despídanse. En algunos casos pues pudiera una lágrima y una suavidad psicológica, ¿no? De ayudarle al paciente en ese momento. Claro. Pero para sanar, te aseguro que no se sanó. Y bueno, lo que ya no les compartí, o sea, es que toda la gente empezó a llorar, y fueron todos, ¿no? Yo estaba un pelo, pero yo estaba del coraje. Y eso pensé, la gente aquí empieza a abrirse en un intento. Digo, creo que los rituales son muy significativos en los procesos de duelo, pero hasta qué punto, como tú decías, si tienes casos 6 meses que ocurrió el evento, cómo eso nos trastoca nuestra historia y pues a todos nos dejó mal. De alguna manera, pues cada uno de los que estuvimos más cuerdos, más estables, tratamos de ayudar a nuestro familiar, ¿no? Y dentro de ellos también tenía círculos muy abiertos y no se cerraron bien.